Vamos a hacer 3 son para comenzar. Oh, oh, oh. Buen día, Zairán. Bienvenidos somos todos a este nuevo círculo de estudios. Continuando con la lectura del texto Sagrado Yoga Vasista, hoy vamos a leer casi 4 páginas. Va a continuar Vasista hablando sobre el deseo, así que va a ser un tema muy, muy importante. Albina hoy no la tenemos con nosotros, tiene el gasista en la casa, pobre, le cortaron el gas, así que está con ese tema. Le ¿Qué manda página saludos a es? todos. Página 496, Julito. Gracias. ¿Y por qué? Comenzamos. Bienvenidos serán los que se sumen iniciado el círculo. La lectura ya la pasamos, así que ojalá la hayan leído. Sobre la causalidad y la creación, y el otro subtítulo, el yoga y la superación de los deseos sensibles. Sobre la causalidad y la creación. La idea de yo brota accidentalmente en Brahman. En verdad, yo soy Brahman, el mundo es Brahman. No hay ningún principio y tampoco ningún final. ¿Qué razón hay, pues, para regocijarse o lamentarse? Por la omnipotencia del Señor, unas cosas parecen ser conscientes y otras inconscientes o inertes, pero en Brahman no existe tal división. Esta creación parece un órgano del Señor, y en ella todo parece estar determinado por la causalidad. Pero eso no es cierto, porque en Brahman no existe nada que podamos considerar como su propia naturaleza. La experiencia dualista es ignorancia, y su abandono es la liberación. Cuando se abandona tal experiencia, toda división entre el espectador o sujeto y lo visto u objeto desaparece por completo. En Brahman no hay observador y observado. Lo que tomamos como creación solo es el movimiento de la conciencia, y cuando comprendemos que tal movimiento es falso e inexistente, eso es el nirvana. Brahman es incondicionado e inmodificado. El universo entero es Brahman, sin ninguna división posible. La infinita conciencia está en todas partes y por esa razón parece que va de un sitio a otro en un abrir y cerrar de ojos. Sea lo que fuere lo que estés haciendo, permanece siempre en el ser incondicionado. La esencia de la ignorancia es que desaparece cuando se le examina o inquiere. Si pudiera ser vista o observada, no sería ignorancia sino conocimiento. Puesto que la ignorancia no existe, no hay división alguna en la conciencia. Solo Brahman existe, como si fuera el mundo. El uno existe como si estuviera dividido, lo puro como si fuera impuro, lo lleno como si estuviera vacío, el movimiento como si fuera inerte y viceversa, lo inmodificado como si sufriera modificaciones múltiples, lo tranquilo como si estuviera agitado, la realidad como lo no existente, la conciencia como materia, el ser como los innumerables objetos, el no ser como si fuera ser, lo eterno como si fuera perecedero, lo incognoscible como si pudiera ser conocido, lo evidente como si estuviera sumido en la oscuridad. Y aunque es todo lo que existe, resulta muy difícil de ver. El infinito es incondicionado y por consiguiente no parece existir en ningún lugar determinado y concreto. En él no hay división de agente, acción, instrumento y causa. Existe como todo lo que hay en todas partes y en todo momento. Es invisible a pesar de estar delante de nuestros ojos. En él no hay distinción alguna entre conciencia y materia inerte. Yo soy eso, y soy incluso mi idea
de no ser o desaparecer. Si hubiera algún otro, también sería yo mismo. Qué frase, ¿eh? Yo soy eso y soy incluso mi idea de no ser o desaparecer. Si hubiera algún otro, también sería yo mismo. Todo este universo parece existir en la conciencia infinita, aunque tal apariencia o división no es posible en ella. Es como si la conciencia deseara verse a sí misma y se convirtiera ella misma en un espejo en el que se reflejara sin ninguna intención. De este modo el ser se transforma en su propio reflejo inerte y la conciencia infinita se conoce como universo. Todas las sustancias o criaturas materiales surgen en ella, brillan en ella durante unos instantes y son absorbidas nuevamente en ella. El mundo entero es como un cuadro y la conciencia es como la pintura pura e incolora con la que ese mundo ha sido pintado. Los objetos parecen sujetos a la creación y la destrucción, pero la conciencia es eterna e incondicionada. Aunque miles de mundos parecen surgir en esa conciencia, ella permanece inmóvil porque no tiene intención de crear nada en absoluto. Como un espejo permanece indiferente ante las imágenes que se reflejan en él. Esta conciencia infinita es la causa indeliberada y no voluntaria de la manifestación del mundo presente y del que vendrá. Cuando abre sus ojos, el mundo aparece, y cuando los cierra, desaparece de nuevo. Como la alucinación de un niño no puede ser experienciada por mí, aunque es real para el niño, en mi conciencia no hay creación alguna. Puesto que las formas, la visión y la inteligencia que las capta son conciencia pura, esta es lo único que existe y no el universo creado. Yo no percibo el ego y el mundo, sino que realizo siempre la existencia de la conciencia, que es paz absoluta. Estas mismas palabras que ahora pronuncio solo son conciencia, y esta conversación solo existe en el plano de tu conciencia, pero no de la mía. Acá hay una cita del editor que dice: se entiende que Basista es un sabio liberado, sin conciencia individual o mente, donde esas palabras se reflejan como tales. Seguimos. Esto es conocido como el estado supremo en el que no brota deseo alguno. El sabio libre de deseos vive como si fuera un tronco de madera. En su interior y en el exterior experiencia el puro vacío. El mundo es para él como una caña vacía. El que no está enamorado de este mundo y cuyo corazón se deleita en el ser cósmico, ha superado el océano del samsara y vive en paz. Después de superar los deseos y abandonar las tendencias latentes o condicionamientos mentales, dice lo que hay que decir, toca lo que hay que tocar, saborea los diversos sabores, ve todas las situaciones y huele los aromas. Nada más. Solo por medio de esa comprensión de la insubstancialidad de los objetos de la experiencia, puede uno liberarse de la enfermedad del deseo. La aparición del deseo es sufrimiento y el cese del deseo, felicidad. Los goces del cielo y los tormentos del infierno no son nada comparado con esto. Repito, la aparición del deseo, sufrimiento, y el cese del deseo, felicidad. Los goces del cielo y los tormentos del infierno no son nada comparado con esto. La mente es deseo y la cesación del deseo moksha. Esta es la esencia de las escrituras. Si no podemos superar ese deseo con nuestro propio esfuerzo, es porque es demasiado poderoso y entonces no hay remedio alguno. Si no puedes superar tus deseos radicalmente, traía de hacerlo. Acá que dice Dardo, en esa palabra que no traje el original, traía de hacerlo poco a poco, dice: si no puedes superar tus deseos radicalmente, Trata de hacerlo. gracias, trata de hacerlo poco a poco. Acá viene lo que Baba nos enseña, ¿no? Límite a los deseos. El caminante no debe desesperar cuando ve una ruta muy larga ante él.
sino limitarse a dar el siguiente paso, siempre un paso más. El samsara o mundo objetivo solo es deseo, una extensión o proyección de los propios deseos. La liberación es el olvido de esos deseos. ¿Qué cree uno que va a encontrar estudiando las escrituras o escuchando las palabras de un maestro? No hay samadhi sin cesación completa del deseo. Si uno cree que es imposible superar el deseo con su propia sabiduría, ¿de qué le sirven las escrituras o las enseñanzas del maestro? Cuando se ha contenido la inquietud provocada por el deseo, se alcanza la liberación con el mínimo esfuerzo. Repito, cuando se ha contenido la inquietud provocada por el deseo, se alcanza la liberación con el mínimo esfuerzo. Por consiguiente, cada cual debe esforzarse por todos los medios para superar el deseo, que es la semilla del nacimiento, la vejez y la muerte. Cuando aparece el deseo, surge la esclavitud, que cesa cuando cesa el deseo. La semilla del deseo debe quemarse en nuestro corazón con el fuego de la paz, la ecuanimidad y el autocontrol. El yoga nos permite deshacernos del veneno del deseo. Ya te lo he explicado antes, pero te lo explicaré de nuevo para aclarártelo del todo. Y ahora vamos a leer esta página y media bajo el subtítulo El yoga y la superación de los deseos sensibles. Cuando deseas poseer algo, es que deseas, no puede ser distinto al ser. Porque lo que, a ver, Dardo, si me puedes ayudar. No, está bien, Perdón, ¿eh? Horacio. Eso que deseas, te faltó eso que deseas ahí. Bien, cuando deseas poseer algo, eso que deseas no puede ser distinto al ser. ¿Por qué lo deseas entonces si ya lo tienes? La conciencia es sutil como el espacio e invisible como él, y todo lo que hay en el mundo no es otra cosa que conciencia. ¿Qué cosa puedes desear? No hay objetos que puedan ser deseados. No hay distinción ni relación alguna entre el objeto conseguido y el que lo consigue. ¿Cómo puede conseguirse una sustancia irreal? ¿Quién puede alcanzar una luna negra? Cuando se comprende con claridad la naturaleza del objeto poseído y su poseedor, ambos desaparecen y no sabemos a dónde van. Cuando la distinción entre el espectador, lo visto y la visión se ven como inexistentes, el ego se hunde en la conciencia. En el nirvana no hay espectador, ni visión, ni espectáculo. Cuando este último existe, no hay nirvana. La ilusoria apariencia de los objetos no tiene ninguna utilidad. El nácar de una concha parece plata, pero no puede venderse como tal. Cuando afirmas la realidad de la apariencia ilusoria de los objetos, das paso libre a la desdicha. Cuando comprendes su irrealidad, reina la felicidad. En este mundo no hay relación de causa-efecto entre dos cosas, porque la única realidad es la conciencia infinita. Causa y efecto son palabras sin ningún significado real. ¿Cuál es la causa de la liquidez del agua o del movimiento del viento? No hay sufrimiento ni felicidad, puesto que todo el mundo es el Señor. No hay nada más que la conciencia incondicionada. ¿Dónde puede surgir el deseo? En ese momento, Rama preguntó, si todo lo que es Brahman o conciencia infinita, el deseo también será el propio Brahman. ¿Cómo se justifican entonces las prohibiciones y las normas? Vasista respondió con amabilidad. Cuando se ha comprendido profundamente la verdad, el deseo no es otra cosa que Brahman. Pero cuando surge el autoconocimiento, el deseo cesa de inmediato, como la oscuridad se desvanece cuando sale el sol. Cuando sale el sol del autoconocimiento, el sentido de dualidad desaparece junto con los condicionamientos mentales o vasanas. ¿Qué deseo puede existir en ese estado?
El hombre de conocimiento no siente atracción ni aversión por los objetos. Su ausencia de apego hacia ellos le sobreviene de modo natural y espontáneo. Si el hombre de autoconocimiento alimenta un deseo, es accidentalmente, sin deliberación alguna o a petición de otros. Ese deseo solo puede ser Brahman, porque en el hombre de conocimiento no puede surgir deseo alguno. Las recomendaciones y las prohibiciones no afectan al hombre de conocimiento. ¿Quién puede intentar dar instrucciones a un hombre que no desea nada en absoluto? Esas son las señales por las que se reconoce al conocedor de la verdad. No tiene deseos y se alegra con la felicidad de todo el mundo. Cuando se comprende que los objetos son insustanciales y no se experimenta ningún placer sensible por su contacto, el deseo no brota. Eso es la liberación. Cuando el iluminado ha ido más allá de las nociones de unidad y dualidad, comprende que el deseo y el no deseo son idénticos. Está libre de toda agitación y permanece en paz en el Señor. No está interesado en hacer nada ni obtiene nada haciendo o dejando de hacer cosa alguna. Nada le importa, ni el deseo ni el no deseo, ni la verdad ni la falsedad, ni el ser ni ninguna otra cosa, ni la vida ni la muerte. En una persona de esta clase el deseo no surge y cuando surge un deseo no puede ser otra cosa que Brahman. El que no conoce la alegría ni el dolor, que permanece en paz y sin agitación de ningún tipo, es un iluminado, capaz de transformar el sufrimiento en felicidad. Cuando uno se establece firmemente en la realización de la verdad, el espacio permanece en paz, la paz permanece en paz, el vacío permanece vacío, el mundo permanece en Brahman. El falso ego se desvanece por completo. El mundo fenoménico es como una ciudad que aparece en la imaginación de otro, solo una apariencia ilusoria. El sentimiento del ego es irreal, aunque parezca ser real. El mundo objetivo no es real ni irreal, simplemente indescriptible, incomunicable. Por tanto, aunque es cierto que el conocimiento de la verdad no está afectado por el deseo ni por el no deseo, es preferible no sentir deseo alguno ni siquiera de esta clase. La mente, en el momento en que se hace consciente de sí misma, es un movimiento de la conciencia. Eso es el deseo, y el samsara y estar libre de ello es la liberación. Comprendiendo esto profundamente, debes abandonar todo deseo. Sin embargo, se produzca o no se produzca el deseo, haya o no haya creación o disolución cósmica, nadie pierde ni gana nada con ello. El deseo y el no deseo, la verdad y la falsedad, la existencia y la inexistencia, la felicidad y el dolor, solo son ideas que brotan en el vacío, pero no producen nada en absoluto. El que debilita su deseo día tras día es un firme candidato a la liberación. El único remedio para superar el deseo es el autoconocimiento. Los otros remedios son estériles porque se fundamentan en la falsedad del ego. Repito esta frase y terminamos ahí la lectura. El que debilita su deseo día tras día es un firme candidato a la liberación. El único remedio para superar el deseo es el autoconocimiento. Los otros remedios son estériles porque se fundamentan en la falsedad del ego. Sairam. Bueno, Marquito, va a empezar vos, que no está Albina, después sigue Dardo y demás hermanos, bienvenidos quienes se están sumando por primera vez, Marlene, Manuel, bienvenidos. Siéntanse cómodos para expresar lo que sienten cuando le doy la palabra o me la piden, como quieran, ¿eh? Siéntanse cómodos. Acá somos todos iguales y cada palabra de cada uno es valiosa en sí misma. Marco Erice, ¿cómo se estructura todo esto que leímos? Cuántas verdades, cuántas cosas duras también, ¿no? Bueno, Om Sri Sairam, buen día a todos. Marco, Dime, así te doy pie. Hay una descripción de Dios que se da, digamos, que yo escuché en las lecturas de Sa y demás, es que
es el eterno testigo. Y nunca me cerraba eso del eterno testigo, ¿no? Como que no se involucra en cosas. Y acá como que llego a entender un poco esa frase que Dios es el eterno testigo. Ok. El texto de la lectura del día de hoy se divide en dos partes. Por lo tanto, voy a hablar, ya que Albina no está, la primera parte, respecto de la primera parte del texto, y luego hablaré sobre el tema del deseo. Perfecto. Vuelvo a lo que repito todas las veces como una pauta que nos ayuda, a mi juicio, a entender las cosas. Cuando se lee un texto es necesario tener claridad de que en el mundo todo es referencial. Primer aspecto, todo es referencial. Al ser referencial, surge la pregunta, ¿qué se quiere decir con lo que se está diciendo y desde dónde se está emitiendo el juicio? La primera parte, ¿qué se quiere decir con lo que se está diciendo? Recordemos que este texto está en español y al ser traducido hay términos que es necesario esclarecer su significado, como es el caso de irrealidad y realidad. Realidad es satya. Irrealidad es mitia, que tiene otra traducción además de irrealidad, que es lo aparente. Entonces la primera pregunta que surge, ¿puede existir lo real sin lo aparente? Y una de las cosas es que si todo es Brahman, Brahman también tiene otros nombres, Shiva, Satya, Purusha, según las diferentes formas de ver, según las diferentes culturas, según los diferentes darshanas o puntos de vista. Pero Swami dice una cosa que para mí es clarita. Atma es aham, yo. Ajá. Entonces, si Atman es aham, Brahman es aham, es yo, ese yo soy yo. Entonces, lógicamente, desde el punto de vista referencial, la conciencia infinita y, digamos, aquel que está emitiendo en este momento juicio. Segundo, tener claridad de que siempre hay tres visiones de las cosas. ¿Desde dónde? Desde la forma ser humana. O sea, surge entonces la pregunta, ¿puede existir la esencia sin la forma desde la percepción externa? No. Y Brahman, todo es Brahman. Si no, aparentemente aparecerían contradicciones. Contradicciones en que yo soy real, o sea, a veces Basista dice, yo no existo, yo soy real. Y en otra dice, yo soy real y tú también eres real. El asunto es, ¿qué se quiere decir con lo que está diciendo? Parecería contradictorio. No, porque todo es satya. Mitya es la apariencia de ese satya que no puede ser percibida y no puede ser, digamos, existente, porque todo es existente. Sat, de donde surge satya. Sat es esencia y es el Mahakarana Swarupa, o sea, es decir, es lo más sutil, de lo hiper recontra sutil de aquello de todo. Al ser sutil, existe en todo lo que es percibido como manifestación o expresión de ese aham. Entonces, ¿para qué me sirve comprender esto? ¿Puedo ver yo el oro sin su forma? El oro permanece, la forma varía. Entonces, la pregunta que me surge es, ¿qué se quiere decir con lo que es siempre inamovible y es siempre, digamos, no es dual? ¿Qué es eso que no es dual? Vamos a imaginarnos que estamos otra vez viendo el espacio, ¿ya? El espacio, el Bhutakaya, el espacio este, ¿ya? De repente en el espacio aparece una jarra. La pregunta,
¿El espacio que está dentro de la jarra es diferente al espacio que está afuera? No, es el mismo espacio. O sea, el espacio no varía su cualidad de espacio independientemente que haya objetos percibidos o no. Entonces, parangón, yo veo el agua, ¿cierto? Entonces, tengo 3 formas o 4 formas de ver el agua. El agua en su forma de nube, el agua en su forma de niebla, el agua en su forma de hielo, el agua en su forma de vapor, en su forma de neblina, en su forma de ola, en su forma de río, pero es esencialmente la misma agua. ¿Cambia ella? No, su esencia no cambia, su forma sí, pero puede existir esa esencia sin su forma. Entonces, aquí la enseñanza nos dice, ¿ya?, de la inexistencia o de la existencia aparente de Maya. Por lo tanto, esto es interesante. Mientras voy otra vez analógicamente al ser humano. Si el ser humano se mueve, de repente es ignorante de que tiene un corazón que le da vida en su forma humana y se mueve. Y uno vive la vida feliz, ¿no? Y de repente, epa, empieza a sentir su corazón. ¿Ya? Desde el momento en que empieza a sentir que existe algo que late, hay separación. Mientras no hay conciencia del latido del corazón, no hay separación, es uno. Pero el momento en que hay la autovisión de, eita, tum, 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 está sonando algo que aprendí que es el corazón, hay un perceptor y un objeto percibido. Si vamos eso al mismo parangón, a la conciencia infinita, no puede existir nada fuera de la conciencia. Por lo tanto, yo soy esa conciencia. O sea, nada puede existir sin yo. Por eso, digamos, en una oportunidad Raúl, que está aquí presente, dijo algo que yo desconocía y me gustó porque me ratificó algo que digamos, sabía, pero me lo dijo en forma explícita de lo que Swami dijo cuando en un momento dado le preguntaron dónde está Brahman, ¿ya? O sea, un niño está, ¿dónde está Brahman? Y Swami en un momento dijo, todo esto es Brahman. Ajá, entonces si eso es así, ¿puede estar la forma separada de la esencia? Con el ojo físico veo la forma, pero con el ojo de la visión del corazón, o sea, el corazón, el Hridayam, ya todo es conciencia. ¿Por qué? Porque yo no soy separado de eso. El conflicto viene siempre cuando yo me siento separado de eso. Entonces, en la medida en que en el trabajo interno vea que todo es conciencia y que la mente se vaya acostumbrando a través de las diferentes sádanas a comprender que todo es conciencia y no que, digamos, esto no existe, porque eso es otra forma de ratificar desde el ego la no existencia o existencia de algo, me voy a sentir sereno y tener conciencia de que yo soy todo eso. Justamente, el neti es el neti, ese neti es una de las dos vías, ¿ya? Pero es también quién es el que está negando qué. O sea, está negando la apariencia como una forma metodológica de ir para el camino, como le explicaba Vasista Rama, por el camino de la negación, pero tienes el otro camino de que expando, 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 como dice Swami. También Swami muestra el camino de la expansión. ¿Ya? Fundamentalmente ese, y comienza haciendo aquí, 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 hasta que tú eres el universo y después eres el todo. Como metodología de abordaje del tema, pero desde el punto de vista de la conciencia, yo ya soy eso que estoy buscando. Entonces, en la vida diaria, después voy a hablar aparte de los deseos, pero en la vida diaria es como que, y aquí habla Marcos, el personaje, relaja mucho. ¿Por qué? Porque, digamos, permite ver las cosas como hechos. Ah, bueno, es un hecho. La característica de darle la conclusión de agradable o desagradable, bueno, malo, lindo, feo, es mente. Pero cuando acepto las cosas como hechos en este Bhutakaya, las cosas, realmente la vida es mucho más leve. La famosa ¿Ya? entrega, ¿no?
Bueno, es interesante tu conclusión. Vamos a dar espacio a compartir porque realmente es muy interesante compartir. Jay Qué Sairam. lindo, gracias Marco. Te esperamos al cierre. Cuando hablas de esas cosas me acuerdo siempre de Marquito Echeverri, que hoy no está. Que él siempre dice, bueno, si pasa porque Dios quiere, si no pasa porque Dios quiere, y relaja, como vos decís, ¿no? La entrega. Be Llegar a happy. ese punto, ¿no? Es dificilísimo, pero es muy placentero. Perdón. Eso de difícil es en función del concepto que tengo grabado de lo difícil y fácil en la memoria. Y ese es otro tema también, porque ese es una limitante que me lleva a seguir ratificando aquello que yo tengo en la memoria. ¿Y Pero sí? si empiezo a trabajar en el que decir, bueno, ¿y por qué creo que es difícil? Claro, porque es tener que poner un poquito de esfuerzo. Está bueno, está bueno. Me descodifico, está bueno, está bueno. Gracias, Marco. Nardo, querido. Bueno, gracias, Horacio. Sí, está interesante esto de la dualidad, la no dualidad, y a dónde nos lleva, si es real o irreal. Siempre está la confusión en la mente. Y quería recomendarles, en este libro encontré de casualidad Lluvias de verano, tomo uno. Hay un capítulo donde habla y cuenta todo sobre este tema, aunque el título no lo parece, el deseo y la ira. Igualmente, empieza hablando de la mente y lo que es real y lo que es irreal, y lo describe como unas 3 páginas enteras, ¿no? Para el que lo quiera apuntar, está Lluvias de verano, tomo uno, página 75, 76, 77. Y él hace referencia a todo esto como que es una mezcla de verdadero y de falso, por eso no es real ni irreal, es toda una mezcla. Dice que la mejor palabra para expresarlo es sat asat. Después Marcos a lo mejor nos explica algo ahí, eh, pero está interesantísimo porque él explica, es muy largo para leerlo, Horacio, pero él explica el por qué lo vemos así como una mezcla de real e irreal. O sea que lo nombra Shankaracharya, que fue el gran difusor de esta no dualidad. Así que bueno, hay que hacer una referencia ahí. Eh, Tenemos la frase acá en la lectura de hoy que dice, el mundo objetivo no es real ni irreal, simplemente indescriptible. Por eso Baba se toma bastantes páginas en su discurso para desarrollarlo. Así que es un buen dato. Ujú, gracias. Bueno, después acá, sí, justamente con ese Sat Asad, es real, es irreal, bueno, ¿a dónde vamos? A mí me sorprende o me impacta los primeros 2 renglones sobre la causalidad y la creación, ¿no? Donde empezó la lectura, donde uno busca, busca y busca y busca y dice, después yo de acá me voy a liberar y no sé qué pasa y ya soy feliz eternamente y no me tengo que preocupar. Se hace muchas vueltas en la cabeza con todo esto y cuando deja el libro a un costado, lo mismo, ¿sí? Aunque uno siga con la práctica, está como esperando algo allá, en el futuro. Y recordemos que el tiempo es generado por la mente, es inventado, o sea que en Brahman no hay tiempo, no hay nada. Y esa frase que es simple, pero me impactó, y que la sabemos todos, pero bueno, está ahí a la vista de todos, como dice una parte por ahí, Brahman es invisible, pero está a la vista de todos siempre. Donde dice que en verdad yo soy Brahman, le dice, el mundo es Brahman, que lo sabemos repetido infinidad de veces, no hay ningún principio y tampoco ningún final. Ese tampoco ningún final lo vuelve a conectar con la misma página que dice cuando Brahman se muestra como este mundo que es vacío, pero se muestra como lleno, viceversa, que dice que es eterno, son dos cosas. Tampoco, digamos, no tiene ningún final, y valga la redundancia, con otra palabra, lo dice que es eterno, este Brahman, ¿no es cierto? Y se muestra como si fuera perecedero. Todo lo que vemos acá, con los 5 elementos que ya conocemos, que se van cambiando, cambiando, cambiando con el paso de los años y el largo de la vida se acaba, vuelve otra, todo sigue cambiando.
y manifestándose nuevamente. Es decir, se hunde en el ser, resucita todo, aparece, pero es eterno, 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 eterno. Eso es impresionante, sin final. Como acá Entonces, también, Dardo, que seguro vos lo observaste, que dice que sobre la disolución cósmica y el inicio y los ciclos, como que también, ¿no? Es todo mitias, diría acá Marcos, ¿no? no, en otra parte lo ha dicho que todo se hunde en Brahman para volver a repetirse. Es Claro. decir, es una repetición eterna. Entonces, ahí se encuentra, uno puede hacer una gran reflexión cuando se siente preocupado sobre todo, que acá Basista lo dice, ¿para qué regocijarse o lamentarse? Esto es increíble porque el otro día hablábamos, Gerardo lo expresó, uno quiere acomodar toda su vida para que en algún momento esté todo bien. ¿Y para qué sería necesario si ese momento que está todo bien va a llegar, pero después va a llegar el que no está todo bien? Se va a repetir cíclicamente. Entonces, la única salida parecería acá es al entrar en ese estado, al llegar a ese estado de liberación, de realización del ser, es como que dejaríamos de sufrir y seguiríamos viviendo como existencia en sí, ¿no? ¿Se acuerdan lo que Baba dice? Ustedes son, yo soy y ustedes son Sat Chit Ananda, ser, conciencia, bienaventuranza. Pero ese Sat también lo llama existencia, es decir, existe, listo, siempre existe. Entonces, es increíble y esa palabra eterno me hace pensar a que qué hay que arreglar, qué hay que solucionar, para qué hay que correr. Es como una parte que estaba buenísima, Horacio, acá, que me parece que te reíste o ahí, donde dice, cuando habla de los deseos del hombre de conocimiento, que nada le importa, nada le importa. Es No, pues así, me ni el río también, Dardo, porque Albina muchas veces nos repitió, hasta el deseo de liberación tiene que desaparecer. tal Tiene que ver cual. con esto. Dice, ¿no ve que dice, nada le importa, no está interesado en hacer nada, ni obtiene nada haciendo, tampoco obtiene nada dejando de hacer. Eh, no le importa ni el deseo, ni el no deseo, ni la verdad, ni la falsedad. Uno a veces se enoja, o como comentamos las otras veces, que no le gusta la injusticia, no le gusta que haya algo incorrecto, porque si miramos la enseñanza de Baba, siempre eh, no, sus enseñanzas fueron guiarse por la rectitud, el Dharma, y bueno, obviamente que el sabio liberado, como acá dice hoy también, ya no le hacen falta normas, restricciones, reglas, regulaciones, leyes, porque él ya superó todo. Como decía acá, ¿quién puede darle instrucciones a un hombre que no desea nada? Ya está, ya no lo va a cambiar. Él no comete pecados, este hombre realizado no genera karma. La famosa frase del Bhagavad Gita que tanto nos costó entender, abandona todo Dharma y entrégate a mí. Le dice Krishna a Arjuna, y dice, ¿cómo abandona todo Dharma y entrégate a mí? Va anda y lucha. Y ahora recién estamos entendiendo más o menos qué le quería decir Krishna, ¿no? Claro, porque imagínate que dice que el deseo está, y dice, cuando el deseo también es Brahman, sí, también es Brahman, le dice Vasista, porque si todo es Brahman y algo que está más allá también es Brahman, bueno, el deseo cuando aparece también es Brahman. Pero ¿qué pasa? Pero cuando uno llega al autoconocimiento o la realización, desaparece el deseo, o si bien un deseo no es voluntario, no le nació por disfrutarlo desde el ego, ni le importa al sabio liberado. Entonces, ¿qué pasa? Si está el deseo con expectativas de disfrute del goce, ¿no? O de disfrutar los resultados, esa expectativa te mantiene en la ignorancia. Entonces, cuando aparece el deseo, con expectativas de resultado, estamos vamos a decir, en el nivel de ignorante. Pero cuando aparece un deseo cualquiera que el sabio no le, ¿cómo decía acá? Como que no lo Eh, premedita a lo mejor, ¿no? claro, no le interesa. Acá decía el hombre, bueno, no siente atracción ni aversión por los objetos, ¿no? Y su ausencia de apego es natural, eh, de modo natural y espontáneo, pero había una parte donde dice que no lo alimenta ni siquiera que surge como de casualidad. Si al momento Claro. tiene un deseo, aparece porque aparece.
y ni le importa si lo disfruto o no, si lo ejecuto o no. Porque, Marco, y otro tema, porque somos acá humanos, mundanos, ignorantes, todavía inconscientes de lo que somos. Y también hace hincapié en que disfruta todo, disfruten todo, vívanlo, disfrútenlo. Pues, ¿no es cierto? Es Sí, importante también dice, aclararlo. no, no, por Entréguense a los supuesto. resultados y disfruten todo, pase lo que pase. Claro, porque lo disfrutan ya como Brahman, como que todo es Brahman, no algo separadito ahí, voy a disfrutar esto y aquello no. Es como que no se divide, el ser realizado ya no tiene ese, no está compartimentada su conciencia. Entonces, claro que lo tiene que disfrutar. Por eso acá una parte decía, hablando de eso, bueno, termino con lo del deseo que decía, el deseo y el no deseo para él son idénticos para él. O sea que le importa nada. Acá cuando decía que conoce, él no conoce ni la alegría ni el dolor, no se refiere a eso que vos decís, Horacio, del Ajá. disfrute, ya es otro nivel, es en la conciencia absoluta del disfrute, es desde la conciencia absoluta, no una alegría por algo pasajero que nos ocurre que lo, lo, lo ingresa a través de los sentidos y esas sensaciones nos hacen disfrutar eso ahí externo, no es eso. Es La alegría que se... contento, ¿eh? el Claro, la contento. alegría, exacto, la que Baba, en muchos libros de Babas, está escrito como Santoya, y acá en Basista lo tenemos como Shanta, ese, ¿se acuerdan? Es de uno de los cuatro guardianes de la puerta de la liberación, ese contento interno, pero ya por la realización en sí, no por algo que nos ocurra ahí alrededor. Bien. Eh, bueno, sí, eso, impactadísimo con ese tema. Acá es, sí, que es indeliberado, digamos, los deseos de él aparecen y no voluntario, ¿no? Así que no, Horacio, eso nomás. Es Bueno, importante para nos falta un mí, poquito, Dardo, nos falta un poquito, ¿eh? ¿eh? Nos falta un poquito, Sí, sí. Cuando, bueno, en un momento también dice, da miles de consejos que Baba nos lo dio, pero de otra forma ya como que se repite. Esta frase, sea lo que fuere, lo que estés haciendo, permanece siempre en el ser incondicionado. Permanece siempre en el ser incondicionado. Baba lo dio como la conciencia integrada constante, todo el tiempo con conocimiento de que somos Brahman, de que yo soy Dios, de que yo soy el todo. Entonces no importa lo que estemos haciendo con el cuerpo, e incluso lo que estemos pensando con la mente. Tenemos que volver a esa conciencia integrada constante, como dice Baba, de que somos Brahman. Y bueno, a seguir, nos falta poquito, gracias. Sigamos nomás entonces. Qué bueno, gracias, Dardo. Qué lindas tus intervenciones. Seba de Lelis, ¿podés manifestarnos lo que estás sintiendo, lo leído? Zairán, tengo que pedir disculpas porque me vine a tener el círculo de estudios a un bar y estoy viendo que tienen sonido todo el tiempo de fondo, pero bueno, si no molesta, eh, No, comparto ahí mi no se pensamiento. escucha, compartite algo. Si vos Bueno, no estás bien, no hay problema si no, compartilo, Seba, como vos te sientas cómodo, ¿eh? bueno, primero que nada, darle las gracias a Swami por esta luz, este fueguito espiritual que se comparte a través de cada uno de ustedes, que nos da tibieza en el corazón y en el alma a cada uno, de los que participamos y los que escuchen después. Y bueno, muy buenos días a todos, Zaira. Un abrazo, Eh, Seba. Zaira, venía tomando nota, este, que esa parte me resonó cuando dice todo lo que desean no tiene distinción del ser, digamos, todo lo que está afuera, o sea que podemos anhelar, es el ser, pero al mismo tiempo este deseo siempre va acompañado de penurias, de angustias, cuando hay frustraciones, entonces, ¿por qué no ir directamente al deseo por el ser, digamos, y no al deseo por toda esta objetividad?
para evitarnos toda esta angustia, digamos, que representa el apego a los aspectos mundanos. Eso me retonó y, y bueno, que el hombre de conocimiento tiene el deseo por estar en unión con Dios. Y ahí me resonó mucho lo que decía, lo que nos recordaba Dardo recién, cuando habla de la importancia de mantenernos en la conciencia integrada constante, de tratar de que todo lo que hagamos sea de esta conciencia constante en la divinidad, y reflexionaba, digamos, que sí, que está bueno, pero que también para que eso se produzca tenemos que tener una pureza de propósitos, digamos, para que podamos vivir en eso. O sea, si bien el Gita dice que abandonemos todos los dharmas y dediquemos todos nuestros actos a la divinidad, eso quiere decir, en mi interpretación, digamos, que no estemos pensando esto es bueno, esto es malo, esto es bueno, esto es malo, como un pensamiento binario de las cosas, sino que tratemos de ver la divinidad implícita en todo y no perdamos la pureza de intenciones y la pureza de propósitos en todo lo que hagamos, porque entonces sí se nos va a hacer difícil realizar al ser. Después vamos a andar como pingüinos empetrolados después, tratando de hacer cosas para limpiarnos y va a ser una falla interpretativa importante, me da la sensación. Bueno, nada, disfrutando los aportes de cada uno, voy a seguir escuchando a los hermanos. Siento, al igual que quizá a alguno le pase lo mismo, a mí me pasa que en el universo de los deseos todavía tengo mis apegos. Hay cosas que me gusta hacer kitesurf, que es un deporte que cada vez que está todo carísimo y cada vez que me compro algo me siento como culpable, pero bueno, estoy haciendo mi trabajo de a poquito, como dice Swami, tratando de poner límite a los deseos y tratando de ver su guía en cada una de las cosas que voy haciendo. Sairam, un abrazo a todos y gracias. Tan real lo que dijiste, Seba. Estamos todos en la lucha para encontrarnos. Gracias, Seba. Ahí pusieron que están presentes Gisela, Juan, también Miguel, que están de oyentes. Vamos con Eva y después Silvia y seguimos. Adelante, Eva. No sé si podés, tenés el micrófono cerrado, Eva. Si no, vamos con vos, Silvia, hasta que Eva lo logre. A ver, cualquiera de las dos que pueda. Silvia, Eva. Bueno, mientras tanto, vamos con Guille entonces. Ahí está Silvia, a ver, adelante Silvia. No, sigo escuchando, sigo escuchando. Gracias, Horacio. El disfrute del silencio. Gracias, Silvia. Un abrazo. Gracias. Guillermo, adelante, Guillermo. Buenos días a todos. Bueno, como todas las semanas, un privilegio poder participar en este grupo. Escuchaba con atención la lectura y me está ocurriendo un poco lo mismo que cuando partí estudiando este texto sagrado, y que empecé a subrayar en esa época de una manera distinta y a tomar nota de los temas que eran relevantes. Y ahora, tal vez de forma fácil, lo hago con colores. Y, y me están apareciendo solamente algunos espacios en blanco, el resto está todo marcado. Entonces creo que por ahí no va la idea, porque estoy marcando demasiadas cosas. Pero más allá de eso, que es un poquito anecdótico, hay varias frases que realmente me marcaron y me hicieron mucho sentido. Una de ellas, y me permito leerla, dice: la aparición del deseo es sufrimiento y el cese del deseo, felicidad. Y después sí, los goces del cielo y los tormentos del infierno no son nada comparados con esto. Y inmediatamente después se asocia con el concepto de que dice: si no podemos superar este deseo por nuestro propio esfuerzo,
es porque es demasiado poderoso y entonces no hay remedio alguno. Si no puedes superar tu deseo radicalmente, trata de hacerlo poco a poco. Bueno, ¿qué es lo que siento yo con estos dos conceptos que están íntimamente ligados? De que en mi vida siempre he visualizado dónde quiero estar en 10 años más, en todos los aspectos, en el aspecto familiar, social, económico, profesional, deportivo, y yo me sigo. Y realmente eso es un deseo, es simplemente un deseo con perspectiva. Y para lograr ese deseo, uno va haciendo cosas, yo voy haciendo cosas. Y en lo general, Dios ha sido bastante generoso conmigo porque más o menos las cosas han ido dando de la forma que lo fui visualizando con 10 años de anticipación. Y la pregunta que me hago ahora, a partir no solamente de esto, sino que del contexto de lo que estamos estudiando es, ¿realmente eso tenía sentido? O sea, ¿tenía sentido? ¿Era viable pensar de que el logro de cualquiera que fueran las metas que me pusiera en todos estos aspectos eran beneficiosos? Y aquí me limito a un solo punto. En una oportunidad me ofrecieron hacer un doctorado. Pregunté por aquí y por allá qué tan difícil era y parece que las personas con las cuales conversé o no me dijeron la verdad o tenían mala memoria. Y yo a partir de eso dije, lo hago. Y, y cuando lo terminé, dije yo, ups, este esfuerzo de más de 5.000 horas de trabajo, ¿valió la pena? Tuvo un costo familiar, un costo social, un costo físico, ¿valió la pena? Y simplemente era un deseo. Indudablemente que después me trajo una serie de beneficios, pero a lo que quiero llegar es que me estoy aproximando a un punto en el cual, con mucha dificultad, estoy empezando a entender lo medular del deseo y lo efímero de su resultado. Pero me cuesta mucho porque todavía tengo la tendencia a pensar de que pienso en algo, sé que lo voy a lograr y después ¿qué? Y finalizo este comentario como cuando uno desea, por ejemplo, comprarse una casa o algo más simple, a lo mejor algún auto. Claro, es un deseo, pero cuando ya lo tiene, ya no tiene ya no genera el valor que uno quería. Eh, y por tanto, en realidad, la pregunta es, ¿y uno necesita otra casa? ¿Necesita otro auto? Yo recuerdo cuando trabajaba en meteorología, yo me iba en metro a la oficina y salían delante mío de repente algunos meteorólogos, algunos con autos de 20.000, 30.000 dólares y el jefe caminando, una mochila. No me importaba, no me importaba. Y las cosas materiales en general no me importan mucho. De hecho, mi auto, si lo vieran, dirían, hoy este auto del siglo no pasado, antepasado, y funciona perfectamente bien. Bueno, finalizo diciendo que aquí tengo un desafío que no me ha sido fácil avanzar en él, y es la limitación de los deseos, pero como dice acá, si no puedes erradicarlo, avanza o trata de hacerlo poco a poco. En eso estoy. Gracias. Exacto, qué bueno. Y es el desafío que tenemos cada uno, ¿no? Andrés, adelante, después Raúl. Bueno, hola a todos. Yo les voy a compartir que hoy el texto me deleitó, me hizo fluir y por momentos, mientras escuchaba, sentía algo parecido a cuando escucho un concierto de piano de Mozart o una sinfonía de Beethoven o un concierto de arpa de algún autor barroco o romántico y solamente fluyo, me dejo ir con la música. Y bueno, lo curioso es que me pareció tan claro todo el texto que
que creo que no, a mí por lo menos no me hacen falta explicaciones ni construcciones. Sí me encanta escuchar los comentarios de todos porque cada uno aporta algo nuevo o una visión distinta. Pero lo de hoy realmente fue como una sinfonía perfecta ejecutada por una orquesta perfecta. Bueno, capaz que somos nosotros la orquesta, modestia aparte, ¿no? Y sí hubo dos cosas que me encantaron. Me encantó cuando al principio, cuarta o quinta línea, tal vez sexta, leíste, Horacio, que la naturaleza de Brahman es imposible de conocer, es indescifrable. No me acuerdo bien la palabra que usó, pero la idea era esa, que es imposible de conocer la naturaleza de Brahman, ¿no? No nos esforcemos mucho porque está más allá de nuestro entendimiento. Era muy al principio, quinta línea tal vez, o por ahí. Si lo encontrás y querés releerlo, releerlo. Si no, yo sigo avanzando despacito para no perder la hilación. Pero está por ahí, está muy al principio. Eso me encantó porque dije, wow, qué lindo y qué potente pensar que estamos viviendo bueno, en esta realidad e irrealidad a la misma vez, que nos deja conocer la puntita del hilo, pero no nos deja ver cómo es la madeja completa. Y sin embargo, creo que es interesante, vale la pena, es lindo, nos genera unas sensaciones muy curiosas este mar del samsara, más allá de que es una ilusión. Y la otra cosa que me encantó, y ya podríamos, a ver, tal vez un poquito más mundana o más picaresca, si quieren, en un momento dado dice que al hombre sin deseos, que para mí es algo muy real, porque realmente uno va abandonando los deseos y va teniendo otras percepciones. Yo en este momento, a ver, ¿que dijiste algo? No. Bueno, que cuando abandonamos los deseos, realmente nuestra percepción empieza a cambiar. Ahí se te debe estar cortando la señal. Bueno, ahora me escuchan, a ver, Sí. ahí. Sí. Ahí está. Me voy a mover un poquito, Ahí está bien, ahí está bien. Horacio, me retiro, por favor. Un abrazo, Julio. Y las percepciones a mí me van cambiando a medida que voy comprendiendo mejor el texto, a medida que me voy metiendo, zambullendo en esta propuesta que nos hace Ballista. Y me encantó la parte donde cuenta que a un hombre sin deseos no se le puede imponer ninguna instrucción, ninguna regla. Y a mí me hizo mucha gracia porque me imaginé un sabio que ha cruzado un semáforo en rojo, porque está andando en auto, y viene un policía y lo detiene y le dice, bueno, le voy a poner una multa porque usted cruzó en rojo. Y Yo bueno, soy ¿qué va a Brahman, le hacer? responde. Yo soy Brahman. Te imaginas, Andrés, ¿no? Carne. Bueno, entonces le voy a retirar el auto. Y bueno, retíremelo. Y el policía estaría probablemente muy sorprendido porque le diría, pero a ver, usted se da cuenta que ahora va a tener que sacar un carnet para poder retirar el auto y que además le vamos a meter una multa. Sí, póngamela la multa. Y si no la paga, el Estado le va a hacer un juicio y hágamelo. Y si no paga el juicio, le van a rematar el auto. Y bueno, y remátemelo. Pero y usted se queda a pie y me quedaré a pie. Es decir, a un hombre sin deseos no hay cómo imponerle nada, de nada, porque siempre va a estar feliz, va a estar ecuánime, va a estar contento, va a estar relajado, como Marcos Echeverri, que hoy no está, qué lástima. Se habría reído si escuchaba probablemente este comentario. Así que esa fue la segunda, ¿cómo se dice? Segundo ejemplo o supuesto, que me encantó porque al hombre sin deseos, que ya ha trascendido los deseos, ya está, no lo pueden extorsionar con nada, ni con una multa, ni ofrecerle un cargo público, ni un montón de plata, ni un castigo, ni un dolor físico, porque realmente hasta el dolor físico le resbala un poco. Y bueno, me quedo con eso, me quedo con esa sensación de la obra de Mozart, las teclas del piano tocando, que son las palabras que hemos leído, y la visión de este hombre sin deseos, que podemos ser cualquiera de nosotros en cualquier momento, seguramente lo vamos a hacer pronto, donde ni siquiera una mordida de un cocodrilo o una sanción de un juez o de un policía nos va a tocar, porque la vida sigue, Brahman es Brahman y nosotros somos como muñequitos de un sueño.
nada más. Gracias, Andrés, gracias. Raúl, adelante, Raúl. Sairam, voy a comentar tres cosas. La última, una anécdota que vivimos con Baba en entrevista, que viene a toda esta historia. Yo retomo con lo que dijo Guillermo, que era el primer punto que quería abordar, que era el tema de los deseos, del control de los mismos, que en la segunda página al final comenta que si uno no puede controlar los deseos, que vaya poco a poco, paso a paso, uno a uno, que es lo que Baba nos enseñó con el límite a los deseos, que es un maravilloso, hasta el día de hoy, es una enseñanza maravillosa que la podemos seguir utilizando porque siempre nos va a aportar y nos va a permitir dar un paso más, el límite a los deseos. Eso quería decir primero. Y después, con esto que mandaste la lectura esta mañana, o yo la vi esta mañana, estaba arriba en la salita, que estoy acá en un primer piso, y después de leerla me quedé reflexionando y digo, yo estoy respirando, pero no deseo respirar. Yo estoy mirando por la ventana los árboles, unos se mueven, otros no, unos tienen un verde más claro, otro más oscuro. Me estoy deleitando con el paisaje que Dios me ha puesto ahí a través de la ventana, pero no lo estoy deseando, pero está. Miro la salita, doy vuelta así y observo y veo cuadros, veo a Baba, veo distintas imágenes, flores, etcétera. No las estoy deseando, pero están. Entonces dije, esta es la manera de estar liberado de los deseos. Porque en un instante, sin pensarlo, después que lo intelectualicé, ya ahí la cosa cambió, pero realmente el fenómeno de estar liberado es ese, es no estar deseando una cosa tan obvia como la que les estoy comentando. Entonces me di cuenta que es muy probable que sea más fácil de lo que uno cree el no desear. Como que Dios nos ha dado cosas que no las deseamos, pero están. Entonces, y que nos permiten vivir sin el deseo de lo que les estoy comentando. Y después la tercera, una anécdota que tuvimos en la entrevista Raúl, con... Sí, perdón, es como sin querer poseerlos, digamos. claro, tal cual, tal cual. Así es, Silvia, gracias. Y después la tercera fue una anécdota que tuvimos con Baba en la sala de entrevistas. Normalmente los que conocen todas las historias de Baba con las entrevistas se conocen todos los tips de los juegos que hace Baba en las preguntas que hacen las entrevistas. Y resulta que Baba se pone con la mano así, con la mano cerrada, con el puño cerrado y nos pregunta, ¿qué tengo acá? Y todo el mundo sabe que Baba preguntaba siempre, ¿qué tengo acá? La gente no sabía, abría la mano y decía, acá tengo el mundo. Entonces, como dos o tres de los que estaban ahí eh, habían escuchado la anécdota, y dicen, bueno, yo se la voy a contestar porque voy a saber. Entonces le dice, ¿qué tengo acá? Y entonces uno dice el mundo, el otro el mundo. Y entonces él lo mira, se ríe y le dice, no, dice, acá no tengo nada. O sea, tenía la mano vacía y dice, no tengo nada. O sea, ese juego, ¿cierto? Tan divertido, pero tan profundo, que tengo todo, pero no tengo nada, ¿cierto? Es de alguna manera con el tema de qué es lo que es real y qué es lo que es irreal, ¿cierto? Me pareció así que él te da esas enseñanzas así con mucha gracia. Sairam. Lindo, Raúl, gracias por compartir esa experiencia. Vamos con Willy, después si quieren expresarse Manuel y Marlene. Adelante, Willy. Sairán, buenos días. Así como dice Raúl, es lo que es el mensaje más interesante que veo, que es la felicidad y el contento, el satya y el ananda, lo que nos queda de la conciencia. Porque en esto como como estaba diciendo Marcos al principio, hay un tema que en esta lectura yo tengo como claridad, y es que autoindagación es una cosa
y autoinvestigación, autoconocimiento es otra. Porque en las traducciones muchas veces uno encuentra que le colocan a uno autoconocimiento como si fuera autoindagación. Y resulta que en la autoindagación está el personaje, es decir, el indagador, quien está en un momento dado buscando su conciencia. Lo que siempre he dicho en estas reuniones es de que SAI da la oportunidad de la autorrealización, es decir, nosotros tenemos un autosacrificio, una autoinvestigación que nos lleva siempre a una autorrealización. Y es esta oportunidad la que tenemos ahora, que antes muchas veces, como tú lo mencionabas, es que estamos muy pequeños, es que no lo podemos, no, es que yo creo que hay que cambiar la óptica y decir, sí, sí podemos, y hay que seguir logrando y permanecer. Aunque decía Marcos, no, lo que pasa es que estamos en NETI y vamos a Soham. Le digo, no, si nos quedamos en NETI, esto tiende a ser infinito. Si nos quedamos en Soham, podemos mantenernos en la conciencia y es la forma como salir de la malla. Entonces, mejor quedémonos en una versión en la que esta felicidad que nos produce y nos da risa, nos da, pues, o sea, ironía en muchos casos, porque pues hay momentos en donde uno dice, ay, ¿hasta cuándo este cuento? Porque ya está pasándose. Da en esta lectura enriquece muchísimo, muchísimo el hecho que hay tantas formas en las cuales tenemos que seguir autoconociéndonos para poder ser autorrealizados en este caso, porque yo creería que estas 3 hojas que leemos hoy tenemos que estarlas revisando porque permanentemente Maya nos da la oportunidad de estar disfrutando del deseo como un medio, del deseo como a través del límite, a través de cómo él mismo se está demostrando a sí mismo que lo que está ahí somos nosotros, no como individuos solamente, sino como en la totalidad. Y ese espacio en donde todavía no tenemos la capacidad de entender lo absoluto, va siendo enriquecido con pequeñas realizaciones. Alguien me decía en un momento, pero es que Nirvana, le dije, pues es que confórmese con el primer Nirvanita, con el primer espacio, y esas pequeñas iluminaciones a las que va a ir llegando en la medida en que usted tenga mayor capacidad de disfrutarlas, porque o sea, pretender autorrealizarnos con las limitaciones que tenemos en el conocimiento y el entendimiento, pues es muy complejo. Yo creo que de esta lectura importante el límite a los deseos para mantener nuestra realidad y nuestra autorrealización. Qué lindo, Willy, siempre con lindas intervenciones. Me surge la frase, cuando vos hablabas, la famosa frase me resuena, y Marco Aresi me va a retar, pero la voy a decir porque es referencial. Lo que hay que hacer es fácil, lo difícil es hacerlo. Me resuena y me resuena y me resuena. ¿Por qué así? Gente, lo leemos y decimos, esto es tan fácil y no lo podemos lograr, y no, ya lo vamos a lograr. Manuel, si querés expresarte, bienvenido Manuel, después Marlene. ¿Querés manifestar? Ahí está. Buen día a todos. Sairam. Lo primero que quería hacer es comentarle que, bueno, yo hace menos de un año que empecé a tener así una comunión espiritual con Sai Baba. Así que lo primero que le quería preguntar es, Ram, Sairam, es el saludo, pero ¿qué significa Ram? Que no sé. Raúl. El RAM tiene que ver con una analogía a lo poderoso, al poder y a Rama también. Es un saludo al Señor. Sai, a Baba, que es madre, y Ram como que es lo máximo, lo poderoso, y con la analogía que se hace a Rama también. Sai Y Ram. al padre. Al padre, claro. Ah, bueno, muchas gracias por eso. Y bueno, yo entré ahora en la reunión un poco ya cuando habían avanzado con el texto, así que no pude así escucharlo desde un principio, así que mucho no puedo compartir sobre el texto. Sí, les comento que bueno, mi acercamiento con Baba empezó hace un año, después de escuchar una divina mensaje de él, en la que él era justo para Navidad, de hace muchos años atrás, ¿no? Cuando estaba encarnado.
Y él hablaba mucho de la importancia de ser mensajero, de la mensaje que él trae, ¿no? Que fue su vida, el servicio y el amor. Así que bueno, esa es mi conexión con él, ¿no? A través del amor y del servicio. Y eso es lo que procuro, digamos, aplicar así en mi vida, ¿no? Con muchas dificultades y todo, pero digamos, es el camino que escojo de la mano de él. Qué lindo, Manuel. Bienvenido siempre a participar en los círculos. Recuerden que están todos subidos en YouTube, por suerte. Bueno, Marlene, muchas gracias. bienvenida. Ahí dijo Raúl que ibas a participar, Marlene. Estás con el micrófono cerrado. A ver si lo podés abrir. Tranquila, no hay apuro. Ahí está. Ahí me Muy bien. escuchan. Perfecto. Bueno, muchas gracias por hacerme partícipe de esta reunión, SAI me lo permite, y creo que es un momento muy especial en mi vida, donde creo que voy aplacando los deseos, porque creo que he estado muy atormentada con los deseos y con esto de cumplir objetivos. He llegado a un momento ya de calma, donde pareciera que esos deseos ya están cumplidos, que no tienen que ver con cosas demasiado grandes, pero tenían que ver con una estabilidad y una seguridad que creo que todos necesitamos en algún momento. Ahora estoy cursando ya un camino que me lleva a mi jubilación y estoy, bueno, ahora con el tiempo suficiente para iniciar un camino espiritual realmente como debe ser, ¿no? Porque a veces, si bien yo estoy en el Centro SAI hace muchos años, he participado en algunas cosas, en algunos servicios, en conocer un poco a Baba, soy una devota de hace mucho tiempo, pero ha llegado el momento de esto del autoconocimiento, del servicio que tiene que ser bondadoso, con entrega. Y bueno, todo lo que ustedes me han entregado en el día de hoy, yo tenía hoy programado irme a Potrerillos. Bueno, aplaqué mi deseo y me quedé acá a la reunión, que me pareció mucho más interesante que emprender ese viaje, que lo puedo hacer en cualquier momento. Qué lindo. Así que todo el Marlene, aporte. ¿qué profesión desempeñaste en tu Yo vida? soy abogada y he trabajado en un juzgado de familia durante muchos años. Y bueno, ya ha llegado el momento de mi retiro. Lo que me va a permitir centrarme más en estos estudios, meditar con mayor tranquilidad. Ya hice lo que tenía que hacer a nivel mundano, ahora me falta hacer lo que tengo que hacer a nivel espiritual. Y en eso estoy con mucho entusiasmo. Sinceramente creo que Baba hoy me dijo, sentate hoy acá, que te tenés que quedar a escuchar esto. Escuchá estas El año leyes. Escuchá el estas año leyes. pasado participé, pero después perdí la conexión, no sé, no pude entrar más a los estudios y bueno, ustedes son ya muy avanzados, para mí yo estoy en jardín de infante, pero les agradezco todo este aporte maravilloso de esta hora, este aporte que a mí me significa mucho para nutrirme en mi autorrealización. Y bueno, como les digo, emprender esto, y sé que todo lo que ustedes me han aportado lo tengo internamente, pero bueno, ustedes me lo refrescan en esta conciencia de unión, en esta conciencia superior, donde la divinidad está en todos nosotros y nos une en distintos momentos. Bueno, a mí me tocó ahora y me agradezco a todos y a Sai, por supuesto. Qué lindo. Bueno, espero que nos conectemos con mayor fluidez, es mi intención, y que bueno, que el universo y Sai nos lo permita. Así Sai será. Ram. Bienvenida, así será. Y contá con nosotros para formar una unidad espiritual, como nos sentimos muchas veces en esta hora y media, que nos sentimos uno en este grupo. Y aún los que lo escuchan después por YouTube. Es una vibración muy, muy extrañamente hermosa la que se siente. Gracias. Sin duda, Horacio, sin duda. Es lo que estoy sintiendo y es maravilloso, realmente, es maravilloso. Así es. Gracias. Se conectó Claudio, que dice que está oyente, también después José Alberto. Bueno, ¿alguien quiere decir algo antes del cierre de Marcos Erice? Eva, antes no pudiste hablar, no sé si ahora querés hablar, lo mismo José Alberto. Adelante. Bueno, gracias.
Ahí va Eva y después José. Adelante, Eva. Sairán, buenos días hermanos. Antes no pude abrir el micrófono. Con la ayuda de ustedes un poco más me voy asentando y voy viendo que estoy nomás en el camino del desapego y con el deseo ya voy escogiendo qué es lo bueno para, para mi vida y qué es lo que tengo que desechar. Entonces, con la ayuda de ustedes ya puedo ir reduciendo el deseo, pero veo que el deseo máximo es estar en compañía de Baba, Sairán. Oh, pequeño deseo. Zairán, Eva. Gracias. José Alberto, adelante. Gracias, Horacio. Poquito. Lo importante es que se comprende bien, o sea, se siente con el corazón, sin que intervenga la mente, ¿no? La agitación de la mente. Bueno, el ser busca el ser. Si veo desde el ser, veo el ser. Y el reflejo vuelve, o sea, vuelve en calma, mansedumbre, ananda. Es decir, que el ser se ve a sí mismo, supongo. Y si veo desde la forma también vuelve a mí como un reflejo y se conecta con la mente, por supuesto. La forma está conectada con la mente. Estoy en la agitación, estoy en el comentario, estoy en el juicio. Así que bueno, eso. Y también lo relaciono con el estado, que también tiene relación con lo que dije. Hay dos palabras que siempre tengo muy en cuenta, que es durante las prácticas de yoga, o sea, de Hatha Yoga. Y para mí yoga es uno, ¿no? Los caminos son varios y cada uno llega a través de la tendencia que tiene o de la forma. Por supuesto que el autoconocimiento es importantísimo, pero no solamente a través del estudio, sino a través de la práctica de la vida. Esas dos palabras son dukkha y sukha. Dukkha es incomodidad, es dolor mental, es sufrimiento, confusión, es estar en el no ser, en la inconsciencia. Y sukha es comodidad, felicidad, ananda. Entonces, me doy cuenta cuando uno se predispone desde esa comodidad, desde esa fe, todo se va a realizar, por supuesto, con cierta ondulación, con cierto altibajo, pero dentro de un marco de sukha, comodidad y felicidad. Y eso nos ayuda. Bueno, eso nomás. Gracias. Gracias, José, gracias. Marquito Erice, el cierre, te quedó el tema del deseo, ¿no? O ya no tenés deseo de hacer el cierre, ¿cómo es el tema? Tú me lo estás pidiendo, por lo tanto no tengo el deseo. Exacto. Proseguís. Vámonos. Este tema del deseo. Según los textos sagrados, existen, digamos, 4 purusharthas, se llama, o sea, es decir, 4 medios de poder llevar la vida humana de una manera ecuánime. Existe artha, kama, dharma y moksha. Swami da un orden diferente donde pone pues que el ser humano tiene derecho a artha, que se asocia con los límites de poder llevar adelante la vida humana. Y luego pone, ya en lugar de poner kama, que es el deseo y la búsqueda del placer, pone dharma. Es decir, lleva todo esto desde el punto de vista en tanto apliques los dharmas.
Cuando Krishna le dice a Arjuna, deja todos los dharmas, no se refería a Atma Dharma, porque Atma Dharma es, sigue lo que yo te digo. Se refería a los dharmas de marido, dharma de guerrero, dharma de hijo, dharma de padre. Deja todos los dharmas, que son los dharmas situacionales con los cuales el ser humano vive. Luego viene, digamos, kama y moksha, o sea, el deseo de la liberación. Pero Swami pone el contexto, y los textos sagrados también, cuando dicen que todo esto corresponde a la vida humana. Entonces, hace alusión a esa parte que, digamos, respondiendo lo que preguntó en un momento dado, aunque lo sepa Dardo, Asat es Maya. O sea, Sat y Asat, ¿ya? Uno es existencia como existencia absoluta y otro es no existencia como existencia absoluta. Es decir, todo es Sat. Pero cuando se hace desde el marco referencial la división es simplemente para explicitación, digamos, a quienes están en el proceso de aprendizaje. Pero el asunto es que, ¿quién es el que busca la liberación? Y esto es interesante. Desde el punto de vista referencial dice el ser humano, Marcos. Ahora la pregunta es, ¿quién es Marcos? Yo, pero ¿quién es ese yo? Porque aquí viene algo interesante. Cuando empieza el proceso de la autoobservación, uno se pregunta, vamos a la parte del deseo. ¿Qué significa la palabra deseo? ¿Cuáles son los atributos y los complementos de la palabra deseo? Y cada uno de nosotros y cada ser humano lo va a decodificar según el substratum que tiene respecto del término deseo y hace alguna asociación de algo que tiene en la memoria. Entonces es re interesante la palabra deseo. Deseo viene a ser un impulso de querer poseer algo o rechazar algo que en sánscrito se llama raga y dvesha. Ragas y dveshas, atracciones y aversiones. Pero la pregunta es, ¿cuál es el parámetro de referencia que tengo para decir que deseo algo? Y aquello que me produjo placer en un momento dado, lo registré en la memoria y quiero volver a repetir ese sentimiento, esa emoción, ¿ya? De placer. O lo que me ¿ya? imagino que me va a dar sensación. placer, ¿no? Como Exacto. objetivo. Aquí viene esto interesante, ¿no? Analicemos para poder desmontarlo, porque yo no puedo dejar algo que no conozco. Sí. O sea, si me hablan de deseo, tienes que dejarlo deseo, y empiezo a sufrir, tengo que dejarlo deseo, tengo que dejar esto. Pero si no entiendo cómo está compuesto y cuál es el mecanismo y cuáles son los atributos del deseo, ¿cómo lo voy a dejar? Por eso viene la autoobservación y la autoindagación. ¿Ya? Vamos a indagar qué es el deseo. Vamos a mirarlo. Freud, cuando explicaba que el bebé cuando chupa la teta por primera vez, siente placer. Y entonces la segunda vez tiene, no solamente por necesidad de hambre, sino por voluntad de querer repetir ese placer. Es interesante ese análisis que él realizó y aportó bastante con respecto a lo que es el placer y el deseo. Entonces aquí viene, el deseo está asociado al placer y al displacer. Pero ¿quién es el que siente el placer y el displacer? ¿Cuál es el criterio? Es una sensación. Yo siento placer y, ok, no está ni bueno ni malo sentir placer o displacer. Ahí no está el problema. El problema está en el deseo de la repetición de eso que registré en la memoria que me causó agradabilidad, que me causó placer. Entonces quiero repetir el placer. ¿Ok? Pero está asociado a la memoria. ¿Ok? No al hecho. Porque si no, entonces los sabios y los gurúes y todo lo que son los liberados serían insensibles e insensatos en ese sentido. ¿Ya? Y no lo son. Por lo menos por la gracia de Brahman, de Swami, de Dios, de cualquiera de los nombres que queramos dar, he tenido la posibilidad de conocer sabios. Sí, sí, tal cual. He conocido a Swami, el primer Swami que conocí en mi vida se llamaba Swami Tilak, que era amigo de Swami Dayananda también. Y Swami Tilak
era un sannyasi. Y tuve la gracia de que él me inició, fue la primera persona que me inició a los 20 años en el Vedanta. Y él era una persona re sensible, él le encantaba cocinar, ¿no? Y cocinaba para quienes estábamos con él. Y bueno, he tenido experiencias que no es el momento de hablar, muy profundas con él, pero me quedó grabado algo que él me enseñó, un mantra que es Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Esto es perfecto, aquello es perfecto, todo es perfecto. Si quieres extraer algo de lo perfecto, perfecto es lo que queda. Que da la idea de todo es absoluto, todo es uno, ya todo es Brahman. Entonces, en ese sentido, me marcó la vida. ¿Qué significaba el sentido de esto es perfecto, aquello es perfecto? Y fui estudiando este mantra. Luego vino Swami, lógicamente, que es el que me marcó desde el punto de vista, y sigo siendo su devoto y discípulo. Y Swami Dayananda, con permiso de Swami, fue mi maestro en Vedanta Advaita. Y estuve 8 años estudiando Vedanta Advaita. ¿Y qué aprendí ahí? El tema del deseo. El tema del deseo. ¿Y cuáles son los atributos del deseo? Entonces, ¿quién es el que desea? Yo. ¿Y quién es ese yo que deseo? Y Swami habla de algo interesante, y lo dicen los textos sagrados también, que existen 3 cuerpos en el ser humano manifestado. Está el cuerpo causal, el cuerpo sutil y el cuerpo físico. Y hay 2 atributos en el cuerpo causal. Uno es prajna, la conciencia integrada constante, que es la característica en el ser humano que permite tener conciencia de que yo soy eso y que me permite llegar a eso. ¿Ya? Y la segunda es chitta. Y chitta es memoria, voluntad, ¿ya? Y es conciencia de la memoria desde el momento en que aparezco en la forma de Maya. Entonces, allí está la cosa. Si es memoria y voluntad, la voluntad lleva al deseo. Entonces, la base es la memoria. Entonces, estoy en el aquí y ahora, ¿ya? Si yo tomo conciencia de que yo no soy el cuerpo, pero a través de los sentidos proyecto lo que tengo en la memoria en el afuera, surge el deseo. Entonces está la repetición de ese deseo, es vasana. Esa vasana, sea positiva o negativa, está asociada a la memoria. Entonces no pasa por no desear, sino observar inmediatamente, al menos hablo desde mi experiencia, entre comillas, ¿ya? No, digamos, inmediatamente digo, ¿quién es el que está deseando? El sentimiento del ego sobre la base de la memoria. Ese yo falso, el aparente, ¿ya? El que no tiene existencia, pero que tiene mucha fuerza, porque es una idea. Marcos es solo una idea en la memoria. Ese es el tema. La mente no tiene existencia real, pero tiene una tremenda fuerza, en tanto que yo me instale en el lugar de la mente. Pero si me instalo en el lugar del discernimiento, ipso facto ese deseo desaparece, ¿o no? Pero uno lo puede observar. Entonces soy diferente de ese deseo. Entonces el deseo de atraer, ¿no? Lo que me place, y el deseo de rechazar lo que me displace. Pero puedo aplicar el discernimiento. O sea, si no, ¿cómo se entendería que hay sabios que van y disfrutan, y como dicen las historias, y de repente se van porque ya no es el momento de disfrutar? Es decir, la cosa es como es un hecho. La sensación de placer o displacer es algo que yo percibo con mi voz de la conciencia, que es el intelecto, percibo eso. El atma se mueve, se queda quieto observando, es el testigo, como tú decís al principio, que va en la carroza observando todo lo que sucede. Pero cuidado, las instrucciones que recibió el intelecto emanaron del atma como una idea. ¿Ok? Entonces el asunto es, ¿desde dónde me instalo? Aparece el deseo. ¿Ok? Entonces tengo una fuerza de observación y una fuerza de atracción. Vamos al deseo de placer. ¿Ya? Me gusta ver una película.
El conflicto es cuando empiezo a sufrir porque me gusta ver la película. Pero si tengo conciencia, veo la película, el asunto es sabiendo que puedo dejarla en cualquier momento. ¿Cuál es el problema? Y si no está la película, no está la película. ¿Ok? Si tengo Como ganas de... pusieron acá, Marco, como pusieron en el chat José Alberto y Dardo, el deseo apego, ¿no es cierto? De lo que Claro, hace mal. ahí está, el deseo, la repetición del deseo de placer genera apego. El problema, ¿cuál es el problema aquí? El problema es que esa, digamos, se pone en el objeto de deseo digamos, el poder de ese objeto sobre yo. Y no es así, porque si ese yo, vamos al caso de una película. Ok, No, hacer el círculo de estudio, por ejemplo, el objetivo es un deseo, en cierta manera, tener un objetivo, o sea, estar presente un día, un horario que abra el Zoom. Y si no hay internet, si no anda el Wi-Fi, ahí cómo lo manejamos, ¿no? Ahí viene el bueno, tema en la el práctica. asunto es saber que todo esto son hechos. Ujú. Horacio, son hechos, son cosas que suceden, suceden y no hay, científicamente hoy la física cuántica lo explica y Juan está allí, ¿ya? O sea, hay un diseño de un gato, ¿no? El gato que se tiró del muro no es el mismo gato que está en la mitad del salto, ni es el mismo gato que estaba al final, ¿ya? Entonces, es un ejemplo y no voy a entrar en física cuántica porque Juan me va a cortar la cabeza, así que... Pero a lo que voy es que son hechos, son sucesos. Entonces, vamos al caso. Hay un deseo ya por un objeto externo, un coche. Yo deseo un coche y todo y no deseo. Pero resulta que viene otro que está al lado ¿no? conmigo y dice, no, digamos, dice, viste qué lindo ese coche, qué maravilloso, tal, tal, tal. Y el flaco que está al lado dice, no, la verdad que eso no me produce lo que a ti te produce. Entonces la pregunta ¿es el objeto el que genera el deseo? ¿O es la proyección de la memoria puesto sobre ese objeto lo que genera el deseo? Bien. Y ese es el punto. Entonces, debido a esa situación, es importante entender que el tema clave aquí está en la memoria. Si logro en el aquí y ahora discernir la cuestión de que el objeto que yo tengo grabado con imagen en la memoria es lo que proyecto sobre el afuera, ahí tengo ganado el hecho de controlar ese deseo. Entonces, pero no puedo controlar algo si es que no lo conozco. Necesito investigar, necesito entender. Y a mi juicio, estos círculos de estudios permiten algo que dentro del proceso de los 4 métodos de aprendizaje para la autoconciencia es, los textos sagrados no dan autoconocimiento, pero sin ellos no podemos vivir. Pero hay que entender que las palabras son decodificadas según el significante, como significante, el significado que cada uno a ese significante. Entonces la palabra deseo para uno es una cosa, para otro es otra. Por eso en Vedanta se dice que es muy importante, importantísimo, siempre de la línea de Vedanta Advaita, de lo que es el referente que utiliza Swami también, que es Adi Sri Shankaracharya, ¿ya? Que es que el que va a transmitir la idea primero debe tener total claridad de aquello que ha de transmitir. Segundo, entender el sistema de decodificación del interlocutor. ¿Para qué? Para que cuando entienda lo que se está diciendo, se esté diciéndolo desde la claridad del emisor. Y tercer, utilizar el método de comunicación. En este caso es el método de conocimiento, es también llamado pramana en sánscrito. Por eso esto es importante. Y este es el gran valor, a mi juicio, agregado que proveen los círculos de estudios, Horacio. Claro. Jai Sairam. Claro, qué lindo, Marco. Claro, precisamente los círculos de estudio, Baba lo creó para eso, porque cada uno da su perspectiva de sus vasanas, de su conciencia, de su estado presente y nos nutre a todos.
Por eso dice Baba que cada opinión es una faceta del diamante y entre todos logramos hacer el diamante entero. Así que por eso son siempre muy bienvenidas todas las opiniones y todos los puntos de referencia. Uno ni Treshanti. Dios mediante, nos vemos como un deseo el sábado que viene. Que sea lo que Dios quiera. Uno ni Treshanti. Om Shanti, Shanti, Shanti.